El Club Sobre Ruedas. Somos un grupo conformado por 6 personajes, que aunque diferentes, logramos unirnos a partir de un club de lectura. Andrés, Viviana y Camilo, con sus personalidades extrovertidas. Kelly, un poco más reservada. Melissa y Sandra, el polo a tierra del grupo. Así, con sus diferencias, teníamos algo en común, y eso era encontrarnos todos los jueves para leer. Pero esa no era nuestra única actividad. Se crearon lazos, se crearon amigos y se creó complicidad. Hoy este club viene a presentar el último libro leído en nuestro grupo. Si esto es un hombre. Esta obra de Primo Levi, dedicada a los campos de exterminio nazi, narra la historia de los prisioneros que tenían una única preocupación, y esa era sobrevivir. Vivían bajo el miedo y la atrocidad. Atrapado en medio de alambrados y guardias, se narra una historia de una víctima que no grita, pero que arranca el grito de la garganta de su lector, lo que devuelve al horror su realidad y lo hace inteligible como una siniestra señal de peligro. Un libro conmovedor de un hombre con una indestructible fe en la razón. Primo Levi nació el 31 de julio de 1919. Él fue un escritor italiano de origen judío sefardí. Además, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Levi fue un resistente antifascista superviviente del Holocausto. Además, es conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio sobre dicho holocausto, y particularmente el relato de los 10 meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de Monowitz. Su obra más importante es Si esto es un hombre. Esta obra ha sido la más importante del siglo XX. Levi nació en el seno de una familia liberal judía. Además, se graduó en química de la Universidad de Turín en 1941. Debido a que las leyes raciales de ese entonces tuvo muchas dificultades para encontrar empleo y trabajo clandestinamente en una mina de asbesto en Balanguero. En 1943, él y unas camaradas salieron al campo e intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana. Él estaba completamente inexperto para esta aventura. Él fue arrestado el 13 de diciembre de 1943 por la milicia fascista, quien lo entregó al ejército de ocupación alemán al identificarse como judío, pues ya que él creía que de haberse identificado como partisano, pues lo habrían fusilado inmediatamente. El 21 de febrero de 1944, Levi fue deportado y al mes siguiente llegó a Monowitz, uno de los campos de concentración que formaban el complejo de Auschwitz. Este campo estaba situado en la Polonia que era ocupada por los nazis en ese entonces, donde pasó por 10 meses antes de que el campo fuera liberado por el Ejército Rojo, y de los cuales los 650 judíos italianos de su remesa, Levi fue uno de los 20 afortunados que sobrevivió a tal exterminio. El viaje. El 13 de diciembre de 1943 me llevan al valle como sospechoso. Fui capturado por la milicia fascista. Me encontraba rodeado de judíos que eran golpeados a diario. De 12 vagones constaba el tren que nos conducía hacia nuestra peor pesadilla. Estábamos comprimidos como mercancía, con sed y muertos de frío, recorríamos pinares con extrema lentitud. Por fin nos detuvimos en una llanura oscura y silenciosa. Se escuchaban las voces angustiosas de unos pocos, y por otro lado se escuchaban a los guardias haciendo preguntas tales como ¿cuántos años? ¿Sano o enfermo? Nos separaban por los grupos según las respuestas. Los hombres que se consideraban útiles estábamos en un grupo, y de los demás no pude saberlo.
En el fondo. A los que quedamos en mi grupo nos subieron a un autocar y nos llevaron hasta un campo donde había una sala. En esa sala había un grifo. Un grifo. Todos queríamos beber, pero estaba prohibido. El ambiente era realmente terrible. En un momento nos ordenaron hacer filas y desnudarnos completamente. Todos los guardias tenían maquinillas de afeitar. No sé en qué momento terminamos todos sin ropa y rapados. Era un campo de trabajo. Bueno, más bien un campo de esclavitud. Nos habían quitado todo lo que teníamos. Aprendimos a no hacer preguntas. Aprendimos a acostumbrarnos a nuestra nueva realidad. Las prohibiciones realmente eran innumerables. La iniciación. Después de movernos de un lado a otro, me asignaron el bloque 30, en compañía de Diana, quien en medio de su angustia, igual a la mía, me recibió amistosamente. Llenos de preguntas el uno sobre el otro, nos fundimos en un profundo sueño. A la mañana siguiente se encendieron las luces. Todos corríamos para alcanzar la repartición del desayuno. Todo allí era desagradable, hasta el agua olía mal. Pero lavarnos era lo único que nos hacía sentir vivos. Prácticamente estábamos en una máquina de convertir a los hombres en animales. El CABE. El CABE es la abreviatura de la palabra Krankenbau, que básicamente es la enfermería. Esta está separada por una alambrada del resto del campo. Allí van las personas con un cierto periodo de tiempo, ya sea para curarse o para desecharse, es decir, para matar. Si no se curan en cierta cantidad de tiempo, son desechados automáticamente. Básicamente, llegar allí es un descanso, porque pese a que en esa enfermería se hacen controles rigurosos contra piojos y diarrea, que la verdad son desastrosos, que son indeseables, es bastante más soportable que estar en el campo de concentración. El CABE cuenta la historia de cómo se pierde la identidad, cómo un hombre se despersonaliza y es más frágil el hecho de esta despersonalización y es más peligroso la despersonalización al saber que queda peor que un animalito o peor como si fuera simplemente una máquina. El capítulo llamado Nuestras noches. Nuestras noches habla de la vuelta afuera. Una vez ya curados en el CABE, se hacía todo un ritual de readaptación dolorosa y peligrosa, sin ropas, devuelto al campo, pero no al mismo comando al que se estaba acostumbrado, sino a uno diferente, con un ambiente hostil y totalmente desconocido. Por fortuna de nuestro protagonista, lo envían a un campo donde está Alberto, un joven que se había adaptado como ningún otro al campo de concentración y que había sido y que era su mejor amigo. Este capítulo nos cuenta el relato de la procesión que se vivía en las noches. Era otro paso a un infierno en otra situación, o más bien un infierno nocturno, a diferencia del doloroso día de trabajo. Era una procesión al cubo porque en consecuencia de tomar mucha agua para calmar el hambre voraz que desprendía el día, tenían que orinar mucho en la noche. Y era una ley imperativa que el último que usaba el cubo debía irlo a llevar hasta la letrina, lo cual era un riesgo muy grande. Se lanzaba al frío de la nieve en calzoncillos y camisa, con un gran cubo de orines, el cual tenía que arrastrar con unos grandes zancos pesados que se hundían en el fango y la nieve. El trabajo. Durante la marcha al trabajo, se llevaban los grandes zancos de madera sobre la nieve helada. Así se arrastraban hasta el lugar del tajo, lugar como se denominaba el lugar donde llegaban a trabajar, el tajo. Allí se pasaba lista como todos los días. Se repartía la herramienta y si estabas de buenas, te tocaba una herramienta derecha, buena y fuerte. Si eras de malas, te tocaba una torcida, lo cual equivalía a mayor esfuerzo. Al pasar las caminadas, ya se le iban pegando grandes cantidades de nieve y fango a los zancos de madera, lo que les creaba como un estilo de pesado amasijos en los pies que les hacía más infernal cada paso.
Al ponerse las cargas pesadas, para ellos era un poco mejor que individual, pues se distribuían mucho más equitativamente el peso entre todos, a diferencia de cuando les tocaba uno por uno. Un momento doloroso, pesado, de miedo, era cuando a cada uno le tocaba ir a traer las traviesas, que eran unos tubos grandes que pesaban 80 kilos. Un día bueno. En aquel entonces, su finalidad era llegar a la primavera, y no se preocupaban de nada más. Ya finalizaba el frío. Ese día, por primera vez, el sol había salido resplandeciente. Lo peor había pasado. Se pusieron a mirar el paisaje que los días de invierno no les dejó ver. Estaban alegres de haber visto el sol, así que ya no pensaban en el frío, sino en el hambre. El sol no era el único motivo de alegría. Encontraron un barril de 50 litros de sopa que la habían abandonado porque sabía rancia. Salían a 3 litros por cabeza que se iban a repartir a lo largo del día. Cuando estaban en la barraca tomando su sopa, el capo llamó a la puerta preguntando por la ausencia de su trabajo. Pero Meister hace la vista gorda. Al atardecer, suena la sirena de Fejerevent y puesto que todos estaban saciados, no hay lugar a disputas. Más acá del bien y del mal. Hacía ya tiempo que necesitaban nuevas mudas ya que tenían insuficientes, pero no se les concedían porque no podían hacer afluir los transportes. Pero al final la ropa llegó. Muchos ingenuosos guardaban su trozo de pan de la mañana esperando para cambiarlas por un litro de potaje con unas pocas patatas en el fondo. Lo mismo hacían otros vendiendo su camiseta. Y cuando el capo se enteraba, éste les golpeaba y les concedía otra camisa. Había gente que montaba sus pequeños negocios intercambiando tabaco por pan, siempre en mayor precio de lo que vale para conseguir ganancias. También adquirían camisetas desgastadas a cambio de pan o mahorca que luego la cambiaban por una camiseta en buen estado. Una cosa que también se comerciaba era el betún para los zapatos porque siempre les daban por la tarde un botecito con más de una dosis por lo que les sobraba. Además de los ya nombrados, son innumerables los artículos que podían ser útiles en los blogs. A los recién llegados al campo no se les suministraba cucharas, aunque la sopa no pudiese ser consumida de otra manera. Las cucharas se fabricaban en la una y eran artilugios pesados, chapas trabajadas, a martillazos y normalmente el mango afilado para que también sirviesen de cuchillo. Bien mal y justo injusto. Las palabras bien y mal yo creo que no tienen punto de comparación con el exterior. Cuando aquí llamamos a algo mal, en el lager es bien, porque si nosotros tuviéramos una alimentación a base de pan y potaje, lo consideraríamos pésimo. Y no nos bastaría con un poco más de pan. Y allí cualquier cosa es imprescindible. El ejemplo de la cuchara. Nosotros tenemos todo tipo de cubiertos para comer, pero ellos se los tenían que construir manualmente. Si ellos robaban para conseguir alimento, estaba mal. Podían ser castigados si se les pillaba, pero también estaba mal al que se lo robaban. Los dos serían igualmente tratados. Pienso que allí el bien no existe. La imagen del bien para ellos es aquí fuera la imagen del mal. Justo creo que no había nada más que los cambios. Ellos cambiaban cosas que necesitaban los demás a cambio de pan, por lo que todos se quedaban más o menos satisfechos, pero era injusto casi todo. Les maltrataban, les hacían pasar hambre, no tenían una higiene digna, eran tratados como esclavos y no recibían ningún respeto de los demás. Examen de química, comando 98. Cuando se anunció la creación de este comando, 15 prisioneros se postularon para ser parte de él. No todos eran químicos, no todos los 15 prisioneros eran químicos, algunos solamente se postularon por salvarse en como el trabajo que les tocaba a diario, el trabajo duro que les tocaba ejercer día a día. La idea era que los 15 fueran químicos, pero pues se sabía que no todos los que postulaban iban a hacerlo. Entonces para ellos se tomó la decisión de hacer un examen, el examen químico. Pasaron 3 días, después de 3 días esperando, los prisioneros esperando que se les realizara el examen, por fin les llegó el momento, pero en ese momento ya el grupo se había reducido no más a
12 personas, 3 de ellos habían desaparecido, y de esas 12 personas se sabía que 5 no eran químicos, pero corrieron con la suerte pues de que los dejaran allí como auxiliares del comando químico. El resto sí serían sometidos a la prueba, al examen. Ellos estaban como un poco incrédulos, dudaban de ellos mismos, sentían que habían perdido su identidad, pues en tanto tiempo que llevaban como solamente luchando como por sobrevivir y trabajando fuertemente en condiciones desagradables. Entonces ellos se sentían como muy desconectados con lo que eran o hacían antes de ser prisioneros. Primo Levi empieza su examen, le hacen preguntas personales sobre sus estudios, sobre sus conocimientos. En ese momento Primo Levi hace un esfuerzo agotador para recordar lo que era antes, para recordar su vida antes de ser un prisionero. En ese momento llega como un momento agradable para él, cuando empieza a recordar todo lo que hacía, a recordar lo que era. Él siente que recobra su identidad, recobra lo que era antes, por un momento. Cuando termina el interrogatorio, Levi siente como satisfacción, siente que le fue muy bien, él presiente algo positivo, pero pues decide no hacerse muchas ilusiones, pues sabe que allá en ese lugar nada es seguro. Entonces, por lo tanto, decide esperar a que le den una respuesta sin hacerse muchas ilusiones. El canto de Ulises. Primo Levi entró al comando. Allí el trabajo era un poco más suave porque no había quien los vigilara. El comando contaba con un pícolo. El pícolo siempre debía ser el hombre más joven del comando. Ser pícolo era un cargo bastante elevado. Allí tenía la posibilidad de hacerse amigo y confidente del capo. El pícolo era muy amigable y pacífico, por lo tanto Levi se hizo amigo de él. El pícolo por eso lo eligió como su ayudante para ir por comida a un rancho muy lejano de allí donde se encontraban, y cuando salieron tomaron el camino más largo para descansar, ya que a la vuelta deberían traer una marmita que pesaba por lo menos unos 50 kilos. A medida que caminaban, se iban encontrando personas trabajando en el camino. Por ello, Levi empezó a relacionar lo que veía con algunos versos y los recitaba en voz alta, llamando la atención de Piccolo. Uno de los versos que más llamó la atención de el Piccolo fue este: Considerad, seguid vuestra ascendencia. Para vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Los acontecimientos del verano. El examen de química no tuvo consecuencias, todo siguió normal para ellos. En agosto de 1944 empezaron los bombardeos de la Alta Silesia, por lo tanto la UNA se detuvo. El trabajo que los prisioneros hacían a diario cesó, pero todos fueron dirigidos a otra parte para construir refugios seguros. En medio del caos, Levi se encontró con Lorenzo. Lorenzo es un obrero italiano que le llevó pan durante 6 meses sin esperar nada a cambio. Levi por eso creía que ahora mismo estaba vivo gracias a Lorenzo, no por su ayuda material, sino más por la ayuda moral. Los personajes de estas páginas no eran hombres, pero Lorenzo sí que lo era. Su humanidad era pura e incontaminada, se encontraba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo no se olvidó él mismo de que era un hombre. Capítulo octubre del 1944. Ya era invierno y sabían lo que quería decir. En el curso de esos meses, desde octubre hasta abril, de cada 10 morirían 7, y quien no murió sufrió minuto a minuto. Allí decían hambre, cansancio, dolor e invierno, y entre otras cosas. Eran palabras creadas y empleadas por hombres libres, y si el ayer hubiese durado, se habría creado un nuevo lenguaje áspero para poder definir todos esos sentimientos.
Si les hubieran dicho que iban a pasar otro invierno en el lager, se habrían dirigido a tocar el tendido eléctrico y también lo harían ese invierno si no fuera por esa insensata esperanza de huir de allí. Hacia un invierno. Los alemanes habían construido unas enormes tiendas donde se hospedaban más de 1000 hombres, pero estas fueron desmontadas, por lo que tenían que incorporarse todos esos hombres en sus barracas, por lo que se avecinaba una selección. A los días siguientes, el lager estaba saturado de selecciones. En los retretes se comparaban unos con otros para poder tranquilizarse mutuamente, ya que los unos les decían a los otros que serían ellos mismos los seleccionados. Ninguno negaba al otro esa limosna. Ninguno estaba seguro de su suerte como para tener el valor de condenar al otro. Era domingo de trabajo y misteriosamente todos sabían que ese día era el día de la selección. En Birkenau la chimenea llevaba humeando 10 días. Parecía que todo marchaba como todos los días. Pero luego se oyó la campana y comprendieron que todo iba en serio. Kraus. Llovía desde hace 10 días y la tierra estaba completamente encharcada. Si hubiese podido ir a un cobertizo y tener un paño seco, habría sido para él una auténtica felicidad. Era una suerte que ese día no soplase el viento, aunque de alguna manera siempre tenían la impresión de tener suerte, ya que les sucediera lo que les sucediera, siempre podría ir peor, y eso les hacía seguir. Levi estaba en mitad de la excavación, Kraus y Klausner estaban en el fondo, Gounan por encima de mí, al nivel del suelo. Kraus era húngaro, no entendía casi el alemán y no sabía francés, era largo, tenía gafas y parecía un niño. También trabajaba demasiado y demasiado vigorosamente, como si fuese a recibir más recompensa por ello. Gounan le gritó: «Kraus, desde arriba», que fuese un poco más lento, ya que hoy era un trabajo en cadena, y si él iba rápido, pues también lo tendrían que ir los demás. Die drei Leute von Labor. Eran 97 cuando entraron y solo 29 sobrevivieron hasta octubre, y de esos 8 se fueron a la selección. Apenas habían empezado el invierno y solo quedaban 21. Hasta ese momento, las ventajas del comando químico no eran verdaderas ventajas. El invierno había empezado y con él su última batalla. Ya no se podía dudar de que era la última. Llegaron al lager 300 prisioneros del gueto de Lodz, que los alemanes habían transferido ante el avance de los rusos. Con las llegadas de los convoyes de los rusos superaban el número de 50.000. Como de costumbre, el capo distribuyó las cuadrillas, los 10 del cloromagnesio, que era un trabajo durísimo. De los 21, 3 se ausentaron, por muerte o por traslado, así que quedaban solo 18. Con el capo dijo que 3 Hauslichen habían sido elegidos para el laboratorio, y entre ellos estaba Levi. Al estar en el laboratorio tenía derecho a camisa y calzoncillos nuevos y debía ser afeitado cada miércoles. El último. Primo y Alberto trabajan separados, pero al regresar de sus trabajos hablan de lo que sucedió en el día. Ellos consiguen que Lorenzo les diera un porcentaje de comida a los trabajadores civiles italianos, y esto le haría obtener una mejor condición social. También cuentan que comercializan con limas y escobas para poder subsistir. Por otra parte, nombra la revuelta que se protagonizó por asaltar por los aires uno de los crematorios. Una de las frases que más me llamó la atención de este capítulo es: destruir al hombre es difícil casi tanto como crearlo. Historia de 10 días. El 11 de enero de 1945, Levi fue hospitalizado en el KB, la enfermería. Allí estaba a salvo del frío. Los rusos estaban cerca y el campo fue evacuado. Todos los sanos desaparecieron, fueron cerca de 20.000, incluido mi amigo Alberto. A partir de aquí, empiezan 10 días fuera del mundo y del tiempo, a la deriva. Empezó el bombardeo
Los alemanes huyeron y abandonaron los enfermos. Ellos se dieron vida como pudieron, ayudándose unos a otros hasta que llegaron los rusos y con ellos su liberación. Apéndice, 1976. Fue redactado en 1976 ante una nueva edición, en respuesta a las preguntas que constantemente le hacían, tanto los lectores jóvenes como los adultos. Una de las preguntas fueron: ¿los ha perdonado? Ya que en el libro no hay expresión de odio ni rencor hacia los alemanes. Contesta que no los ha perdonado, ni lo haría a menos que muestre con hechos lo contrario, pero ya es muy tarde. Otra es: ¿cómo se explica el odio de los nazis por los judíos? Responde con datos concretos y dice que los hombres corrientes nos dejamos llevar por los sentimientos ciegos que por la razón y por la cultura profunda. Ni todo es culpa de Hitler, ni de los jefes de los soldados rasos. Así también hay otras como: ¿qué sería usted si no hubiera estado preso en los Lager? ¿Habían prisioneros que lograron escapar? Levi dice: han pasado muchos años y el libro ha tenido muchas aventuras y se ha interpuesto como una memoria artificial, pero también como una ala defensiva entre su presente y su pasado.